La sala de emergencias del Centro Médico San Rafael zumbaba con su caos controlado habitual aquella sofocante tarde de martes. Las enfermeras corrían entre las bahías separadas por cortinas, los médicos ladraban órdenes, y el persistente pitido de los monitores creaba una sinfonía de urgencia organizada que se había convertido en la banda sonora de la vida diaria en uno de los centros de trauma más ocupados del país. La doctora Elena Martínez permanecía en la estación de enfermería, su bata blanca impecable y su estetoscopio colgado alrededor del cuello, revisando historias clínicas en la terminal de computadora. A sus 28 años, poseía una apariencia juvenil que constantemente llevaba a las personas a subestimar sus calificaciones. Su pequeña figura, apenas alcanzando 1,60 m, y sus rasgos delicados la hacían parecer más una estudiante de medicina que una médica de emergencias plenamente acreditada con entrenamiento especializado en trauma. «Disculpa, cariño». Una voz áspera interrumpió su concentración. Elena levantó la vista para encontrar al doctor Ricardo Vargas, el médico tratante senior que había estado trabajando en San Rafael durante casi 2 décadas, mirándola con condescendencia apenas oculta. «¿Podrías traerme un café de la sala de descanso? 2 azúcares, crema ligera». Elena sostuvo su mirada firmemente. «Estoy revisando los laboratorios de la señora Gutiérrez, doctor Vargas. Quizás podría pedirle a uno de los asistentes médicos». Las cejas de Vargas se elevaron en aparente sorpresa ante su negativa. «Escucha, novata. No sé cómo funcionaban las cosas en el hospitalito pueblerino de donde vienes, pero aquí tenemos una jerarquía. Eres nueva, lo que significa que ayudas donde se necesita». «No soy una novata, doctor Vargas. Soy médica tratante, igual que usted», respondió Elena con calma, aunque su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Comencé la semana pasada, pero he completado mi residencia y especialización». Una enfermera que pasaba, Carmen Torres, sonrió con suficiencia ante el intercambio. Había trabajado con Vargas el tiempo suficiente para saber que disfrutaba poner a los recién llegados en su lugar, independientemente de sus credenciales. «No lo tomes personal, cielo», dijo Carmen a Elena, su tono goteando falsa simpatía. «Al doctor Vargas solo le gusta asegurarse de que todos conozcan su lugar aquí. Quizás una vez que te hayas probado, obtendrás más respeto». Elena volvió su atención a las historias clínicas sin responder, habiendo aprendido hace mucho tiempo que algunas batallas no valían la pena. Había encontrado esta actitud antes. Probablemente la encontraría de nuevo. Su estrategia siempre había sido dejar que su trabajo hablara por sí mismo. El turno de la tarde continuó con su ritmo implacable. Un trabajador de construcción con una fractura compuesta, una mujer mayor con dolor en el pecho, un adolescente con una reacción alérgica severa. El desfile del sufrimiento humano nunca cesaba. A través de todo, Elena trabajaba con eficiencia silenciosa, sus movimientos precisos y sus decisiones acertadas. Sin embargo, los sutiles desaires continuaban. Cuando sugirió un enfoque diferente para tratar a un paciente con sospecha de sepsis, el doctor Vargas la desestimó con la mano. «He estado haciendo esto desde antes de que estuvieras en la secundaria, doctora Martínez. Creo que sé cómo manejar la sepsis». Cuando pidió tomar la iniciativa en una reparación compleja de laceración, el residente senior, Miguel Sánchez, se rió. «Quizás deberías observar algunas más antes de intentar las complicadas. No podemos permitirnos errores aquí». Incluso algunas de las enfermeras, tomando sus señales de la jerarquía establecida, la trataban con el tipo de tolerancia paciente usualmente reservada para internos, que aún no sabían qué extremo del estetoscopio usar. Elena lo absorbía todo con gracia externa, aunque internamente sentía el aguijón familiar de ser perpetuamente subestimada. Eran casi las 6 de la tarde cuando la atmósfera del departamento de emergencias cambió dramáticamente. La radio crepitó con vida con una urgencia que hizo que todas las cabezas giraran. «San Rafael, aquí rescate 7. Tenemos un trauma entrante, ETA 4 minutos. Masculino, aproximadamente 60 años. Heridas de bala en pecho y abdomen. Presión arterial cayendo. Respiraciones superficiales. Estamos administrando fluidos, pero está crítico. El paciente insiste en San Rafael. Dice que conoce las instalaciones». La bahía de trauma estalló en movimiento coreografiado. Las enfermeras prepararon equipo, terapia respiratoria se preparó con suministros de intubación, y el equipo quirúrgico recibió notificación para estar en espera. El doctor Vargas se posicionó a la cabecera de la bahía, como era su costumbre para traumas mayores. Elena se movió para asistir, pero Vargas levantó una mano. «¿Por qué no observas este, doctora Martínez? Los traumas mayores requieren manos experimentadas». Antes de que Elena pudiera responder, las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo, rodeando una camilla que llevaba a un hombre de cabello gris cuya camisa de vestir estaba empapada en carmesí.
A pesar de su evidente angustia, había algo imponente en su porte, incluso tendido de espaldas y luchando por su vida. «A mi cuenta», llamó el paramédico líder. 1, 2, 3. Transfirieron al paciente a la cama de la bahía de trauma con eficiencia practicada. Elena atrapó un vistazo del rostro del hombre, curtido, distinguido, con ojos azules penetrantes que permanecían alertas a pesar de su condición. Esos ojos barrieron la sala, observando al equipo médico reunido con una evaluación que parecía casi táctica en su precisión. «Habla conmigo», ordenó el doctor Vargas, sus manos ya evaluando las heridas. 2 heridas de bala, reportó el paramédico. Una de entrada y salida en el pecho derecho, posiblemente rozó el pulmón. Segunda en el abdomen superior izquierdo. Sucedió durante un robo en una tienda de conveniencia. El paciente intentó intervenir. Los testigos dicen que se movió como si tuviera entrenamiento militar. El paciente tosió y sangre salpicó sus labios. Cuando habló, su voz era áspera, pero llevaba una autoridad inconfundible. Pecho apretado, difícil respirar. «Vamos a cuidar de usted, señor», le aseguró el doctor Vargas. «Soy el doctor Vargas, el médico de trauma senior. Está en buenas manos». Elena se había posicionado cerca del lado izquierdo del paciente, sus ojos entrenados evaluando la herida abdominal. Algo sobre ella le preocupaba: la ubicación, la cantidad de sangrado. «Doctor Vargas, la herida abdominal. Creo que necesitamos considerar intervención quirúrgica inmediata. La trayectoria sugiere posible afectación esplénica o hepática». Vargas apenas la miró. «Gracias, doctora. Martínez, pero puedo evaluar la situación. Consigamos imágenes primero». «Puede que no haya tiempo», presionó Elena, su voz firme a pesar del rechazo. «Su presión arterial está cayendo, y ese patrón de sangrado». «Doctora Martínez», interrumpió Vargas, su tono agudo. «Dije que tengo esto. Por favor, retroceda y deje que el equipo experimentado trabaje». Los ojos del paciente, que habían estado divagando, de repente se enfocaron en Elena. La estudió por un largo momento, y algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento quizás, o sorpresa. Su respiración se volvió más trabajosa. Cada inhalación una lucha visible. Necesito... jadeó. «¿Qué necesita, señor?», preguntó Carmen, inclinándose más cerca. La mano del paciente, sorprendentemente fuerte a pesar de su condición, se extendió y agarró la muñeca de Elena. Su agarre fue firme, demandando atención. «¿Coronel Martínez?» La bahía de trauma quedó en silencio excepto por el pitido de los monitores. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, cuya expresión había cambiado de preocupación profesional a algo más complejo, una mezcla de sorpresa y emoción cuidadosamente controlada. «Sí, general», dijo ella en voz baja, su voz tomando una cualidad diferente, una de porte militar arraigado. «Estoy aquí, señor». Los labios ensangrentados del general Roberto Mendoza se curvaron en la más leve sonrisa. «Pensé que te reconocía. Qué bueno verte, coronel. Todavía salvando vidas, veo». La boca del doctor Vargas se abrió. «¿Coronel?» La atención de Elena permaneció fija en el general, sus manos ya moviéndose con propósito renovado. «General Mendoza, necesito que se quede conmigo. Vamos a estabilizarlo y llevarlo a cirugía». «¿Tu evaluación?» El general resolló. «La verdad, necesita cirugía inmediata, señor. No hay tiempo para imágenes. Esa herida abdominal es crítica». El general asintió ligeramente, luego dirigió su mirada al doctor Vargas, y a pesar de su estado debilitado, su voz llevaba comando. «Esta mujer es la coronel Elena Martínez, cirujana de combate del ejército. 2 despliegues. Afganistán. Salvó 39 soldados. Bajo fuego en Kabul. Medallas. Misiones clasificadas. Si ella dice cirugía inmediata, lo haces. Ahora». El silencio atónito que siguió fue roto solo por el pitido urgente del monitor, mostrando los signos vitales declinantes del general. El doctor Vargas miraba a Elena como si la viera por primera vez, su rostro pasando por emociones, incredulidad, vergüenza y comprensión emergente. Elena no perdió tiempo reconociendo la revelación. «Miguel, llama a cirugía ahora. Diles que vamos con una herida de bala abdominal crítica, probablemente laceración hepática grado 4. Carmen, cuelga 2 unidades más de O negativo y activa el protocolo de transfusión masiva. Doctor Vargas, necesito que maneje la vía aérea. Su saturación de oxígeno está cayendo». Esta vez, nadie cuestionó sus órdenes. El equipo saltó a la acción con urgencia renovada, siguiendo sus indicaciones con la precisión que ella comandaba. El doctor Vargas, para su crédito,
Se recuperó rápidamente de su shock y se movió para asegurar la vía aérea del general. Sus movimientos eficientes a pesar de su clara incomodidad. Mientras trabajaban, las manos de Elena se movían con la confianza de alguien que había actuado bajo condiciones mucho peores que una bahía de trauma bien equipada. Estableció acceso intravenoso adicional, coordinó con el equipo quirúrgico arriba y mantuvo una evaluación continua del estado del general, su voz calmada y autoritaria. «General, vamos a intubarlo ahora», explicó, su mano tocando brevemente su hombro, un gesto de consuelo más que de necesidad médica. «Estará dormido, y cuando despierte, todo esto habrá terminado». Los ojos del general encontraron los suyos una vez más. «Qué bueno verte, coronel. Todavía la mejor. Descanse ahora, señor. Esa es una orden de su médica». Mientras la anestesia hacía efecto y los ojos del general se cerraban, el equipo quirúrgico llegó. Elena proporcionó un informe rápido y completo que demostró tanto su experiencia médica como su precisión militar en comunicación. En minutos estaban corriendo hacia el quirófano, Elena aún coordinando la atención mientras se movían. Fue solo después de que el general había sido llevado a cirugía y Elena había dado sus instrucciones finales al equipo quirúrgico que regresó a la bahía de trauma. El personal que permanecía estaba en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Cuando Elena entró, las conversaciones se detuvieron. El doctor Vargas se le acercó, su arrogancia anterior notablemente ausente. «Doctora Martínez, le debo una disculpa. Varias, en realidad». La expresión de Elena permaneció profesionalmente neutral, aunque sus ojos sostenían un toque de acero. «Lo que me debe, doctor Vargas, es la cortesía profesional que debería extender a cualquier colega, independientemente de su apariencia, edad o antigüedad en estas instalaciones. La revelación del general no debería cambiar cómo me trata o evalúa mi juicio médico». «Tiene razón», admitió Vargas, teniendo la gracia de verse genuinamente avergonzado. «Hice suposiciones, inexcusables». Carmen dio un paso adelante, su condescendencia anterior reemplazada con algo cercano al asombro. «¿Realmente sirvió en Afganistán? ¿Como cirujana?» «Lo hice», confirmó Elena simplemente. «2 despliegues. Pero eso no es relevante para mi trabajo aquí. Lo que es relevante es que estoy calificada para hacer este trabajo, y he estado calificada desde el día que comencé, independientemente de si conocían mi historial». Miguel, el residente senior que se había reído de ella antes, sacudió su cabeza con incredulidad. «Cirujana de combate. Medallas por misiones clasificadas. Y la tratamos como una interna verde. Me trataron de la manera en que las personas a menudo tratan a las mujeres en medicina que no se ven como parte del papel», corrigió Elena, su voz firme pero uniforme. «De la manera en que tratan a cualquiera que no encaje en su noción preconcebida de cómo debería verse un médico competente». «Mi servicio militar es impresionante, sí, pero yo era una médica tratante calificada antes de ponerme un uniforme, y era una médica tratante calificada cuando entré a este hospital la semana pasada». El peso de sus palabras se asentó sobre el grupo. Varios miembros del personal tuvieron la decencia de verse incómodos, reconociendo la verdad en su declaración. «¿El general?», preguntó el doctor Vargas. «¿Va a sobrevivir?». La máscara profesional de Elena se suavizó ligeramente. «Es fuerte. La lesión hepática fue significativa, pero la atrapamos a tiempo. Si hubiera esperado las imágenes como sugirió, probablemente se habría desangrado antes de llegar al quirófano, pero está en buenas manos ahora, porque presionó por intervención inmediata», reconoció Vargas. «Incluso cuando la desestimé, porque evalué al paciente e hice un juicio clínico basado en mi entrenamiento y experiencia», contrarrestó Elena. «¿Qué es exactamente lo que debería haber tenido permiso de hacer desde el principio?». Horas más tarde, cuando el turno llegaba a su fin, llegó palabra de cirugía de que el general Mendoza estaba fuera del quirófano y estable. El equipo quirúrgico reportó que la rápida evaluación de Elena había sido exactamente correcta, una laceración hepática grado 4 que habría sido fatal sin intervención inmediata. Elena estaba completando sus notas cuando el doctor Vargas se le acercó de nuevo, esta vez con 2 tazas de café. «Ofrenda de paz», dijo, colocando una junto a ella. «2 azúcares, crema ligera. Pensé que si voy a pedirle café a alguien, al menos debería devolver el favor». A pesar de sí misma, Elena sonrió ligeramente. «Gracias». Vargas se acomodó en la silla frente a ella. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre tratarte diferente por tu apariencia, tu edad, por ser nueva. Tienes razón, y no es la primera vez que lo he hecho, si soy honesto conmigo mismo». «¿No?», acordó Elena. «Y no será la última vez que alguien le haga eso a alguien más, a menos que todos nos comprometamos a ser mejores».
El general claramente la tiene en alta estima. La expresión de Elena se volvió distante, recuerdos parpadeando a través de sus rasgos. El general Mendoza comandaba la base donde serví durante mi segundo despliegue. Hubo un ataque, un asalto coordinado en nuestro hospital de campaña. Teníamos docenas de heridos, incluyendo al general mismo. Operé durante 18 horas seguidas bajo fuego esporádico. Él vio de lo que es capaz el personal médico-militar bajo las peores circunstancias posibles. ¿Y después del ejército? Quería volver a casa. Quería practicar medicina en algún lugar donde no estuviera constantemente preguntándome si la próxima explosión colapsaría la tienda a mi alrededor. Pero las habilidades que aprendí, la capacidad de tomar decisiones críticas bajo presión, de confiar en mi juicio incluso cuando otros dudan, eso se quedó conmigo. Vargas asintió lentamente. Esas habilidades salvaron su vida hoy. Y salvarán muchas más vidas aquí, si somos lo suficientemente inteligentes para escuchar. En las semanas siguientes, la dinámica en San Rafael cambió notablemente. La palabra sobre la recuperación del general se difundió, junto con la historia de la médica novata, que resultó ser una cirujana de combate condecorada. Pero más importante, el doctor Vargas cumplió su promesa implícita de ser mejor. Comenzó a presentar a Elena a otros miembros del personal, no como una nueva tratante, sino como una colega con valiosa experiencia. La consultaba en casos complejos. Lo más significativo, usó el incidente como momento de enseñanza para el personal más joven sobre los peligros de las suposiciones. Las enfermeras, incluyendo a Carmen, también ajustaron sus actitudes. Carmen en particular parecía haber tomado la lección a pecho, confiando más tarde a Elena que ella casi se había convertido en médica, pero había sido desanimada por mentores que sugirieron que la enfermería era más apropiada para mujeres. Ver la competencia y autoridad de Elena había reavivado algo en ella. El general Mendoza, una vez recuperado suficientemente para recibir visitas, solicitó ver a Elena. Ella lo encontró sentado en su cama de hospital. El color devuelto a su rostro. El hombre fuerte que recordaba de Afganistán visible nuevamente bajo la bata de hospital. «Coronel Martínez», la saludó calurosamente. ¿O debería decir doctora Martínez ahora? Solo Elena está bien, general. Roberto, entonces, ya que actualmente soy un civil en bata de hospital. Hizo un gesto para que se sentara. Entiendo que causé bastante revuelo. Reveló información que no había compartido con mis colegas. ¿Te arrepientes? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No. Aunque desearía que no hubiera sido necesario que mi competencia fuera validada por el reconocimiento de otra persona. Desearía que mis credenciales y desempeño hubieran sido suficientes. Deberían haberlo sido, estuvo de acuerdo Roberto. Pero a veces, desafortunadamente, así no funciona el mundo. Espero no haber hecho las cosas más difíciles para ti. En realidad, las hizo más fáciles a corto plazo, pero también creó una oportunidad para conversaciones importantes sobre respeto y suposiciones en medicina. Así que quizás fue necesario. Roberto sonrió, todavía convirtiendo cada desafío en una oportunidad de aprendizaje. Esa es la Elena Martínez que recuerdo. Sabes, a veces le cuento a la gente sobre Kabul, sobre la cirujana que trabajó con calma durante un ataque, que tomó decisiones imposibles con vidas en juego, que nunca perdió su compostura o su compasión. Algunas personas no me creen, piensan que estoy exagerando. Pero yo estuve allí. Lo vi. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, señor. Eso es lo que significa el servicio. ¿Verdad? Pero algunos lo hacen con habilidad y coraje excepcionales. Siempre ibas a ser una médica sobresaliente, Elena, con o sin el uniforme. Solo me alegro de haber estado en tu sala de emergencias, y no en la de alguien más cuando esa bala me encontró. Mientras Elena dejaba su habitación, reflexionó sobre el extraño giro que habían tomado sus primeras semanas en San Rafael. No había querido que su servicio militar definiera su práctica civil. No había querido comerciar con su experiencia de combate por un respeto que debería haber sido dado libremente basado en sus calificaciones. Sin embargo, aquí estaba, descubriendo que a veces la armadura que usamos, ya sea literal o figurativa, se convierte en parte de nuestra historia, lo queramos o no. Lo importante, decidió, era lo que venía después. El respeto que había ganado, ya sea a través de su desempeño o a través de la revelación del general, necesitaba ser mantenido a través de excelencia continua. Más que eso, necesitaba ser extendido a otros que podrían enfrentar rechazo similar, los residentes jóvenes, las médicas, cualquiera que no encajara en el molde esperado. El doctor Ricardo Vargas había aprendido algo valioso ese día. También lo había hecho el resto del personal. Pero quizás Elena también había aprendido algo, que mientras no podía controlar las suposiciones iniciales de otros, podía controlar su respuesta a ellas,
y podía usar esos momentos para crear cambio. La médica novata, de la que se habían burlado, resultó ser una coronel, una cirujana de combate, una oficial condecorada. Pero más importante, ella era exactamente lo que había afirmado ser desde el principio, una médica plenamente calificada, altamente competente que merecía respeto basado en sus credenciales y su desempeño, no en la revelación de una identidad oculta. Esa verdad, esperaba Elena, duraría más que cualquier rescate dramático o testimonio poderoso. Esa verdad sería su legado en el Centro Médico San Rafael y en cualquier otro lugar a donde su carrera pudiera llevarla.